buenas tardes tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. Muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes lunes, miércoles y viernes. Y en esta ocasión me da mucho más gusto porque tengo una persona, un enlace que la verdad es un honor tenerlo aquí con nosotros. Es el líder de la rama de la neuropolítica, es el experto, el consultor internacional que ya estuvo en muchos continentes. Debo decirle que estuvo en Asia, que estuvo en todas partes, no sé, es muy grande el recorrido que trae, y me refiero precisamente a un experto en consultoría como es Víctor Vargas. Bienvenido, Víctor, un abrazo. Antonio, un gusto y siempre un honor estar contigo. La verdad que me da mucho gusto, y más gusto porque vamos a hablar sobre algo que te brota de la intimidad espiritual y de la intimidad cerebral, que es tu obra, tu libro, como es precisamente Éxito con C, digo para que todo el auditorio nos entienda, ¿no? Mira, aquí te lo muestro, los códigos del éxito. Los códigos del éxito. Códigos del éxito, con C. Con C, exactamente. ¿Por qué con C? Porque se trata de la excitación neuronal. Ajá. Entonces, cuando tú combinas la excitación neuronal, es precisamente la base del éxito. Con I, o sea, solamente con X. Entonces, realmente se acuñó un término que es éxito con C, porque si no tienes éxito de excitación, no vas a lograr el éxito que la mayoría de la gente tiene en su mente, ¿no? Lograr sus metas. Fíjate que es muy interesante. La verdad es que parte prácticamente de un tema extraordinariamente profundo, que es, digamos, la ventana de la neurociencia. Es una expresión de los individuos cuando tú tienes éxito o cuando tú tienes un fracaso, ¿no? Claro. Pero mira, bueno, por partes, porque mencionas algo muy interesante, el fracaso. ¿Y cuándo es que fracasas? Pues cuando lo dejas de hacer, ¿no? Porque, digo, he tenido tropiezos a lo largo de mi vida. Sí. Vaya que he tenido algunos tropiezos, pero desde pérdidas hasta traiciones y cosas que, digo, no me considero único, creo que todos hemos pasado por algo similar. Sin embargo, de ti depende el significado que tú le vayas a dar a esas circunstancias. Es decir, cuando te traicionaron, ¿qué pensaste? ¿Ya este es mi fin? O, ¿sabes qué? Esto fue una lección, o me están retando. Entonces te preparas todavía más para la siguiente batalla. Sí. ¿No? Ahora, si te echas para atrás y ya, ay, me ganaron, pobrecito yo, bujuju, bueno, ¿sabes qué? Ahí sí fracasaste. Pero si esto se ha convertido en una lección o simplemente lo tomas como un reto, entonces cuidado, porque no fracasaste, aprendiste, y la próxima vez vas a ser más fuerte. Entonces, eso es en la parte del fracaso. En la parte del éxito, digo, finalmente, ¿qué es la definición de éxito? Filosóficamente podemos quedarnos aquí toda la noche, ¿no? Claro. Pero finalmente mucho del éxito tiene que ver con la identidad que tú tienes acerca de tu persona. Y esa identidad te va a dar pauta, para dos cosas. Una, tener ese futuro, esa promesa de que lo que viene es mejor, por un lado, pero por otro lado tiene que ser algo que te emociona, ¿no? La gente le llama emoción normalmente, y lo notas luego cuando un deportista habla acerca de su deporte, cómo metió el gol o cómo
anotó, se le nota esa emoción. En realidad lo que está sucediendo a nivel neuronal es que sus neuronas están excitadas, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. cuando tú logras comprender cómo excitar tus neuronas, es decir, empiezas a tomar gobierno sobre tu mente, sobre tus neuronas, sobre lo que es más íntimo de ti, que son tus propias neuronas, tu propio cerebro. Claro. Cuando tú aprendes a gobernar esa parte de ti, entonces puedes entrar a un estado tanto emocional, mental, de enfoque, que te lleva a lograr justo las metas que te has propuesto. Oye, Jorge, Víctor, ¿qué pasó? Víctor, perdón, Víctor. Yo Oye, quiero mucho a Jorge, pero oye, no, oye, soy como un- 2 metros más alto que él. oye, le mandamos un saludo a Jorge, me saltó ahorita aquí a la mente. Oye, Víctor, esto es muy interesante lo que estás comentando, porque de alguna manera las emociones están conectadas entre el corazón y la mente, el cerebro, Bueno, las emociones propiamente todo proviene del cerebro, ¿eh? todo, Digo, nada del corazón. nosotros nos referimos al corazón de una forma tradicional para distinguir lo emocional de Ajá, lo intelectual, pero la realidad es que todo proviene de nuestro cerebro, que se compone, digo, lo podemos dividir sí, sí, sí. en muchas partes. Coloquialmente se divide en tres, ¿verdad? Lo que es lo racional, lo emocional y lo primitivo. Pero en realidad solamente está dividido en dos, ¿no? Hoy por hoy es lo más aceptado. Uno es lo racional, otro es lo emocional. Y lo emocional, a su vez, tenemos aquello emocional que día a día nos va llevando. Y dos, es la parte primitiva, aquello que está para llevarnos a la supervivencia. Es decir, si vemos a una persona con pistola, pues nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a prevenir una situación y nos está ayudando a sobrevivir, ¿no? Pero las emociones están para eso, ¿eh? Primordialmente están para eso, no están para nuestro placer. Oye, esta es la segunda edición, Tercera, tercera edición del libro. tercera edición. Debo decirle a todo el auditorio que, pues, Víctor es un consultor muy reconocido internacionalmente. Ha estado en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en América Latina, ha estado en Inglaterra, ha estado en Estados Unidos, ha estado pues en las convenciones de latinoamericanas, ¿no? En fin, tienes una gran experiencia como consultor, pero todo tu trabajo lo haces a partir de tu conocimiento de la neuropolítica o neurociencia, porque finalmente... La neopolítica finalmente es la neurociencia aplicada a la Así política, es. ¿no? Y realmente gran parte de nuestro trabajo, sí, en parte es el conocimiento de la comprensión del funcionamiento del cerebro humano, también de la mente humana, pero también está basado mucho en la tecnología que utilizamos. Es decir, no solamente es Ok, conocimiento ok. aprendido o de experiencia, sino también es tecnología que utilizamos para poder diagnosticar. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos en campaña y la razón que tenemos tanto éxito, cuando nos hacen caso los clientes, porque digo, queremos los mejores estrategas del mundo, sin embargo, tenemos una gran falla. Si no utilizas la estrategia señalada, no hay nada que hacer, ¿no? Es como si fuera un nutriólogo que te pone a dieta y te prepara la comida de primera mano y te lo sirve en un plato y te lo da de comer en la boquita, pero si tú no te la tragas, hermano, no hay nada que hacer, ¿no? Sin embargo, la razón por la que tenemos tanto éxito en eso es porque nuestras estrategias están basadas en ciencia. O sea, ¿qué es lo que va, en primera instancia, excitar al propio candidato o candidata? ¿No? Eh, Tienes que ser muy genuino, tienes que representar y realmente estar apasionado con lo que haces y con tu visión de gobierno. Eso es muy importante. Malo está cuando de repente
un político se enfrenta y dice, bueno, yo quiero ser Obama, pero la realidad es que su naturaleza va más hacia Trump. Entonces, evidentemente, no va a poder transmitir aquello que emocione a los demás. Por otro, necesitas tener una profunda comprensión de las necesidades de la ciudadanía que quieres gobernar. Claro. Y que nada más, la neuropolítica está centrado alrededor de una palabra que la gran mayoría de los candidatos, o gobernantes, porque el 50% de nuestro negocio son los gobernantes actuales, no se quedan sorprendidos cuando lo escuchan, y es la felicidad de la ciudadanía. Cuando tú dejas de enfocarte en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, hablando de un gobierno federal o un gobierno nacional, te dejas de enfocar en el Producto Interno Bruto y que tus acciones estén centradas alrededor de eso, y en vez te vas al otro lado de la misma moneda, es decir, como dicen los romanos, ¿no? Este lado de la moneda tiene valor, pero este lado también. ¿El Producto Interno Bruto es importante? Sí. Pero si te vas al otro lado de la moneda, que es el ciudadano y la felicidad del mismo, de repente te encuentras con mejores resultados, porque cuando tú te enfocas en el ciudadano y sus necesidades y les das las herramientas para que ellos logran y construyen su propia felicidad, entonces se convierten más productivos. Y entonces el Producto Interno Bruto en automático es afectado de forma positiva, ¿no? Entonces es una filosofía, más allá de una filosofía. Por ejemplo, tuvimos en el lanzamiento la presencia de Ofelia Santiago, que es la mujer más reconocida en neurociencias en Europa. Tiene N.000 títulos y muchos títulos nobiliarios, además, que condecorada y demás. Pero sobre todas las cosas es una mujer sumamente profesional. Y ahora está dirigiendo la Fundación de la Felicidad, de la métrica de la felicidad gubernamental en Europa. Cuando vino para acá estuvimos platicando precisamente acerca de esto, y mira, comparto contigo y tu audiencia muy felizmente que muy próximamente se va a empezar a implementar esto en gobiernos en Latinoamérica. Okay. Y eso me da mucho gusto, porque además me da un rayo de esperanza de que en las próximas décadas nuestros gobiernos van a mejorar si siguen este tipo de movimientos. Fíjate que es muy interesante esto que nos estás diciendo. Creo que explica también muchas de las cosas que está ocurriendo en los partidos políticos. Los miembros, la mayoría de miembros de partidos políticos se han enfocado a sus intereses personales. No solamente se han olvidado de que tienen que tener resultados económicos, lo más importante, se han alejado de los ciudadanos. ¿O no es así? ¿O mi percepción está equivocada? No, tristemente tienes razón. Se ha perdido mucho esa conexión. Y fíjate que lo gracioso de esto, ¿no? Nos estamos alejando un poquito del libro, pero también un poco aquí, que es el enfoque del gobierno debe estar enfocado 100% al ciudadano. Y cuando se trata de las campañas, ahí sí están todos centrados, y hasta la comida y que no sé qué, pero una vez ganando se olvidan por completo de quién los puso ahí. Hace poquito, que acaba, como bien sabes, ya se empezaron a tomar posesión de los nuevos gobiernos, y le platicaba a un cliente mío, le decía, mira, qué bueno que estás celebrando, tú y tu equipo, bien merecido, excelente campaña, bravo, pero más que ojo, si antes tú tenías un jefe en el trabajo que tenías, ¿qué crees? Ahora tienes 100,000 jefes, porque tú, no es así la pirámide es
a la inversa, y tú estás aquí abajito y tienes el peso de toda la ciudadanía sobre ti. Y tú vas a sacrificar los próximos 3 años, los próximos 6 años, para poder mejorar la calidad de vida de cada una de esas personas, ¿no? Y mira que una de tus colegas me decía en Miami en una entrevista, que me preguntó, oye, entonces ustedes analizan mucho la cara. Sí, sí han analizado mucho la cara. Dice, ¿qué sucede cuando un posible cliente quiere tus servicios, pero lo que ves no te gusta? Le respondí, no lo hago. Hago las cosas con convicción. Ella me respondió algo, me dice, me da tanto gusto escuchar eso, porque el producto que tú vendes afecta naciones enteras. Así es. Y nunca se me olvidaron sus palabras, y siempre, siempre las recuerdo. Se llama Carla Angulo, la periodista, la verdad una mujer excepcionalmente brillante, pero siempre recuerdo sus palabras, y es cierto. Cada gobernante debería tener eso grabado en su mente, apuntado en cada uno de sus espejos, porque el trabajo que ellos hacen afectan comunidades enteras, estados enteros o naciones enteras. Y eso es parte del trabajo de la neuropolítica, ¿no? Qué bueno que estamos tocando este tema. Próximamente aquí en Sinaloa, Rubén Rocha Moya va a tomar posesión ya como gobernador dentro de un mes. Y esto que comentas, no solo hablaría yo de la necesidad de que tuviera lecturas de este tipo, no, que tuviera la asesoría para no equivocarse durante los próximos 6 años y no dañar a la gente. Esto que estás diciendo es muy importante. Tú puedes hacer un trabajo excepcional de obra, pero si no atiende esto que tú estás recomendando, no sé cuál sea el resultado. Mira, ahorita la clave está en poder tener los suficientes recursos en un gobierno en el cual los recursos se han ido yendo a diferentes, a mi gusto, en un gobierno en el que se ha enfocado más en estar curando los síntomas en lugar de estar atacando las raíces de los problemas. Y esto a su vez empieza a ocasionar otro tipo de problemas. El reto para este gobernador, así como todos los nuevos, es tener un gobierno sustentable, ¿no? Un gobierno que pueda no solo estar dependiendo de la federación, tiene que ser un estado productivo, para entonces poder contribuir a la federación. Lo que le regrese a la federación, bienvenido sea, pero el estado como tal debe de ser un estado prácticamente autónomo de forma económica. ¿Y cómo se logra eso? Nuevamente, vamos a cambiar ese enfoque de véngase acá, sino vamos a ver qué podemos dar. Mira, te lo voy a contestar de una forma bíblica prácticamente. Dicen, lo que des se te regresará de multiplicado, apretado, sacudido y desbordante. Y eso suena muy romántico, pero es muy cierto, es muy práctico. Cuando tú realmente te enfocas a las necesidades del ciudadano, y tenemos muchos casos de éxito, pero te voy a dar 2 nada más para que son muy renombrados, ¿verdad? Para que vean que sí es posible. Tienes a Dubái. Sí. Tienes a Singapur. Sí. Y así como eso te puedo ir nombrando todos esos países que ya se dieron cuenta de que cuando tú regresas a las raíces de poder enfocar el gobierno en las necesidades del ciudadano para que ellos puedan lograr su propia versión de felicidad, en ese momento tienes una ciudadanía productiva, no trabajadora. Ni me gusta esa palabra, porque trabajar es si tú estudias la etimología de esa palabra, es con lo que le daban a los esclavos, ¿no? Es esclavizarse. Latigazos. No necesitamos a una sociedad trabajadora, como para qué quisieras trabajar, ¿no? Después resultan estos dichos de que trabajar es tan malo que hasta te tienen que pagar por hacerlo, ¿no?
Así es. pero sí una sociedad productiva, ¿no? Tú puedes estar trabajando todo el día y producir nada, pero si tú te enfocas en producir, entonces todo empieza a fluir. Si tú como gobierno te enfocas en las necesidades del ciudadano, en ese momento las cosas cambian. Y al decir necesidades, vale la pena mencionar que no estoy hablando de necesidades de una forma, ¿qué te diré?, coloquial, sino es una ciencia, la ciencia de las necesidades humanas, ¿sí? Riqueza, variedad, integración, amor, en fin, progreso, son necesidades que todos tenemos. Si tú satisfaces esas necesidades, de repente vas a ver una sociedad más productiva. Tienes una sociedad productiva, tienes un gobierno con recursos, tienes un gobierno con recursos, tienes un gobierno que va a poder proveer mayores herramientas, y entonces empieza a convertirse en un ciclo virtuoso, e irrumpes ese ciclo vicioso en el que la gran mayoría de los gobiernos están. Sí, tienes mucha razón. Aquí el 95% de los recursos los recibimos de la federación. Ahí está tú tienes una radiografía completa. Si cambias eso, pues seguramente le irá bien a Rocha y a los sinaloenses. Oye, pero no quiero apartarme del libro. Esta obra... Y ojo, perdón, antes de que... Déjame interrumpirte ahí. Ojo, y con todo respeto al gobernador Rocha, no se trata de Rocha, porque él, salvo que quiera irse a la presidencial, son 6 años maravillosos de su vida que después, chao, bye. Así es. Se trata de cualquier gobernador, o sea, este es universal. Este es universal. Comentabas hace ratito acerca del currículum, de que hemos estado en Oriente y Medio Oriente y Europa, América Latina, el Norte, de todo. Es cierto, menos África. Pero esa es mi meta para el próximo año. Pero la razón de eso es porque el cerebro humano, las neuronas, es universal, funciona igual en todos lados. Y siempre escuchamos exactamente lo mismo cuando llegamos a un lugar: es que tú no conoces a la gente de aquí. Y es cierto, no lo conozco, aunque sí pasamos tiempo investigando, pero no conozco a la gente. Lo que sí conozco es el cerebro. Y eso es universal, el funcionamiento es igual, y los estímulos son iguales, y la reacción es igual. Entonces, si ya se tiene una solución, si ya se tiene una vacuna, bueno, si funciona aquí, va a funcionar acá también, ¿no? Disculpa, Antonio. Sí, te digo, no, y es muy importante esto que estás diciendo. Digo, si alguien lo sabe, pues eres tú que has estado en todos estos escenarios. Saber que aquella persona que habla otro idioma está pensando, usando mi cerebro exactamente como yo. O sea, eso es maravilloso saberlo. ¿Por qué? Porque pues es lo que nos puede vincular, ¿no? Es muy interesante. Tu obra, el objetivo de tu libro, ¿cuál es? Mira, en origen, cuando yo empecé a dar conferencias, me fue sorprendente, primeramente, el ver la reacción de la gente. Honestamente, la neurociencia no es un tema particularmente emocionante. O sea, es ciencia, finalmente, ¿no? Sí. Para mí lo es, pero no necesariamente para todos. Pero siempre me criticaba. Yo criticaba mucho a los maestros y demás, que como que le echan mucha crema a los tacos, ¿no? Que te ponen todo de una forma tan compleja. Entonces lo analizaba, lo digería y después se los decía de una forma sencilla. Decía, ok, lo que me estás diciendo es A más B es igual a C. Exacto. Listo, pues empieza por ahí, hermano. Entonces, las conferencias empezaron a llamar mucho la atención, y cada vez tuve el honor de que me fueran invitando a más y más lugares. Y en todos lados me decían, ¿y el libro? ¿Y el libro? ¿Y el libro? Entonces, originalmente el libro fue intencionado a los políticos, de cuál es esa fórmula
genuina, orgánica, sin tener que estar pagando millones y millones en crear falsas expectativas y una falsa imagen, sino de una forma orgánica, cómo pueden ellos ganar y seguir ganando, gobernando, pero lo que es gobernar. Esa fue la intención. Sin embargo, en el desarrollo del propio libro, se tocan temas que van desde el liderazgo hasta la alimentación que tú tienes, qué tipo de drogas va a estar haciendo que tu cerebro produzca, es decir, neurotransmisores, pero finalmente pues son drogas que nosotros nos producimos. Y como explico en el libro, todos somos drogadictos, ¿sí? Tú, yo, somos drogadictos. Quizás no estamos consumiendo las drogas sintéticas que la mayoría de la gente asocia con el término, pero la realidad es de que ya hemos ido creando ciertos hábitos que generan neurotransmisores que nos mantienen en cierto estado, normalmente, es decir, hay gente que está normalmente feliz, gente que está normalmente optimista, gente que normalmente tiene mucha energía y que la transmite. Y el otro lado de la moneda, hay gente que normalmente está triste, depresiva, negativa, etcétera, ¿no? Como aquel que siempre criticaba todo y el amigo que siempre estaba positivo en todo. Van a pescar, se lleva a un perro y de repente salta un pez, ¿no? Y sale el perro corriendo por encima del agua. Atrapa al pez, regresa encima del agua, se sube al bote y le dice el positivo: ¿qué te parece mi perro? Yo mismo lo entrené. Y el otro le dice: es tan bruto que ni sabe nadar. Hay gente así, ¿no? Pero eso es porque ya estamos entrenados. Nosotros mismos nos vamos entrenando. Ahora, si tú entrenaste tu mente para tener una identidad perdedora, mediocre, que siempre deja las cosas y nunca las termina, también hay un entrenamiento que te va a dar lo opuesto, ¿sí? Ahora, una vez que tú te enteras de cómo entrenar esas neuronas, punto 1, 2, esa alimentación, 3, cuáles son las pautas, cuáles son esas recomendaciones que puedes hacer para generar una campaña, no importa que sea de bajo presupuesto o de alto presupuesto, cómo lo puedes aprovechar para ganar, primera instancia. Ahora, ganaste, eso no es el final, eso es apenas el inicio. Y una vez que inicias, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer como la mayoría, que vas a sacudirte de toda la gente que te ayudó a llegar al puesto. Y ahora sí, yo soy, y te crees tu propia publicidad, ¿no? ¿Y qué crees? Eso es lo más normal. En la psicología humana, eso es lo más normal. Entonces tienes que tener un inventario. ¿Qué fue lo que me trajo al éxito? ¿Y qué es lo que me va a mantener? Y si yo quiero dar ese siguiente salto en la carrera política, que es totalmente válido, entonces también hay una ruta que seguir. Entonces, eso fue el propósito del libro originalmente. Ahora se ha convertido en un manual de liderazgo, básicamente, y fue a raíz de dar algunas conferencias en unas universidades y en unas cámaras empresariales, que de repente me compran así bloques de libros, ya sea para universidades, para partidos políticos, para cámaras empresariales, y los comentarios han sido maravillosos. Es una lástima que no tienes la última edición, sí, para que vieras algunos de los comentarios, pero uno de ellos es un libro de cabecera para todo político de altura, y esto lo dice el ex vicepresidente de Perú. En fin, es un libro que realmente me siento muy contento con él. Es la tercera edición y ya estamos preparando el siguiente libro, de hecho. Pues espero tener la oportunidad de comentarlo contigo aquí, ese otro libro, y que los sinaloenses y todos los que nos están dando seguimiento, afortunadamente nos dan seguimiento
Aquí en Sinaloa nos dan seguimiento en el centro del país, como es el Estado de México, Puebla, Veracruz. En Córdoba tenemos muchos seguidores, en Mérida, en Veracruz, en Veracruz ciudad, en fin, y pues a mí me da mucho gusto poder estar tocando estos temas contigo, porque el tema tuyo es precisamente un tema universal que de alguna manera nos interrelaciona no solamente a los políticos, sino a todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Fíjate que también es muy bueno para hablar en público, ¿eh? Te da muchos tips de cómo hablar en público. Ojo, no oratoria. Oratoria es otro animal. O sea, respeto mucho a aquellos. Así brevemente, ¿qué recomiendas en público para alguien que dice, oye, ¿qué es lo que recomendaría el libro, no? Para hablar en público, Ajá. bueno, primeramente necesitas preparación. Lo que haces en la oscuridad se va a ver multiplicado en la luz, ¿sí? Una persona que llega a su casa y se pone a tomar, y todos los días, y todos los días, y todos los días, al cabo que nadie se da cuenta, cuando salga la luz se va a multiplicar, ¿no? Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de comportar, su cara, todo. Entonces, preparación, lo que tú haces en la oscuridad se multiplica en la luz. De cada tema, no memorices nada. ¿Cuánta preparación tuvimos para esta entrevista, Antonio? No tuvimos. Te acepté porque eres una persona muy querida, muy respetada, y te quedaste corto porque no solamente en México, también en los Estados Unidos eres conocido y respetado. Pero sabía nada más el tema que íbamos a tocar, que es el libro. Entonces, ¿qué preparación tenía yo? Pues el libro. El libro. No memorices nada, no memorices líneas. La gente se tropieza al momento de salir ante el micrófono y tratar de dar todo un discurso. Políticos, ojo, o sea, quieren sonar como el típico político de queridos ciudadanos. No van a conectar. Ay, no van a conectar, es así. Y perdón a todos mis colegas que de repente escriben unos discursos preciosos, no va por ahí. ¿Quieres hablar en público? Perfecto. Ten la agenda que vas a manejar. ¿Cuáles son los puntos importantes? Sé un experto en cada uno de ellos. Y después, exprésalo con naturaleza, con energía, y la energía que sea necesario transmitir. Es decir, no vas a estar hablando de que ahora el COVID ha producido más muertos que en toda la historia, de una forma alegre y celebrándolo. Pero sí lo puedes decir con energía, con esa tristeza, con el respeto que merece. Cada cosa que tú comuniques, hazlo con la emoción correspondiente, genuina, que realmente sientes. Y no trates de hacerte el macho o el gran político de los 60, 70, con todo respeto a ellos, que realmente es yo, Dios, tú súbitos, déjalo de contar. Y ya pasamos esa época. Esa etapa ya. Hoy necesitamos a gente que realmente comprenda las necesidades y que pueda transmitir eso, ¿sí? Cuando tú encuentras ese tipo de ciudadano, porque finalmente es un gobernante, es un ciudadano más, un ciudadano que realmente esté preocupado y ocupado de solucionar los problemas para todos sus conciudadanos, conecta. Entonces, creo que esos serían los 3 tips breves que te podría dar ahorita. Ahora, en cuanto a oratoria, eso es otro boleto. Mis respetos para los oradores. Algún día quizás llegue a ser orador, pero mientras tanto no sabes cómo me divierto hablando en público. Oye, esto me lleva a recordar que narras en la primera parte de tu libro a ese niño Vic. Ajá. Con los miedos, con toda la incertidumbre, ¿no? Claro. Fíjate que justo mi hermana, quien sale en ese libro, estuve con ella el día de hoy. Y
Sí, ahí se relata, inicia el libro, de hecho, relatando mi primera experiencia en la política y además en hablar en público, que me preparé y todo, y voy al gimnasio, tienes que tomar en cuenta que esto es en los Estados Unidos, entonces te puedes imaginar cualquier película de Hollywood que quieras, donde está todo el gimnasio de básquetbol lleno de estudiantes. Llego a dar este discurso que estudié y memoricé por 15 días, 20 días, algo así, donde iba a pasar de ser el nerd, iba a convertirme en el popular, iba a ser... Y cuando me paro enfrente del micrófono, hace cuenta que el micrófono, todo lo demás se hizo borroso, veo el micrófono aquí enfrente de mí y me intimidó. No pude pronunciar una sola palabra, ni una. Me quedé congelado ahí hasta que sentí una bola de papel que me golpeó y más o menos me trajo otra vez a mis sentidos, y pues todo el mundo haciendo lo que hacen mejores los adolescentes, que es bullying, ¿no? Tienes todo el mundo riéndose, burlándose, tirando papelitos y demás. Salí corriendo del gimnasio. Eso fue lo que sucedió en la mi primer intento de hablar en público. Oye, una experiencia inolvidable. ¿Te marcó? Inolvidable, sí. Claro que me marcó, pero fíjate que ahí entendí, no por cuenta propia, sino por mi hermana, Toñita, que tuvo la habilidad de poder transmitirme en un lenguaje tan sencillo, que me dijo, ¿y esto qué? Digo, ¿qué de qué? Pues, ¿qué de qué de qué? O sea, como buenos y elocuentes adolescentes, ¿no? ¿Qué de qué de qué? Me dice, mira, ¿qué significa esto? ¿Esto significa que eres un perdedor? ¿Esto significa que no vas a poder hablar? ¿Esto significa que tu carrera política está terminada? ¿O significa que toda esa gente que se burló de ti se va a arrepentir porque tú vas a ser el mejor y después van a estar viniendo a pedir tu autógrafo cada vez que tú hables? Y me la pintó así bien bonita. Entonces me la pintó tan bonita, ese futuro tan brillante, que ella realmente fue la que implementó ese deseo en mí de poder hablar en público, ¿no? Y dije, sí es cierto, sí es cierto. A ver, ¿cómo que se rieron de mí? No, pues ahora van a ver. Y empecé, y el tiempo se fue dando para que años después ya estuviera... bueno, no vivo 100% de las conferencias, pero sí representan un porcentaje importante de los ingresos, ¿no? Pues la verdad que a mí me da muchísimo gusto, Víctor, que tengamos la oportunidad de presentar tu tercera edición del libro aquí con nosotros, en Brecha y Brechando, aquí entre los sinaloenses. Y la verdad es que, pues les digo, yo no tengo el ejemplar, lo tengo aquí. Yo lo compré en Amazon. ¿En dónde se vende tu libro aparte de Amazon? Fíjate que anteriormente se estaba vendiendo en librerías. El nombre causó un poquito de conflicto con las casas que se encargan de distribución y demás, porque evidentemente no leyeron el libro, entonces ocasionaba mucho ruido el éxito con C. Sí, sí. Decían, no sabemos si es sexual, no sabemos si es religioso, no sabemos si es político, no sabemos si es científico, y entonces resultó todo un caos ahí, al grado que cierro la idea anterior y continúo con esta. Mira, hoy por hoy en las conferencias siempre se inicia con una advertencia que dice: este evento o esta plática o esta conferencia puede tratar de temas muy sensibles para algunas personas de la audiencia. Temas como sexo, dinero, religión, política pueden y serán tratados. Discreción del asistente es recomendable.
Entonces eso me da pauta y eso salió de precisamente de todas estas casas distribuidoras que dije, pues es que se trata de todo eso, porque sobre todas las cosas se trata del cerebro y en el cerebro gobierna todo lo demás, ¿no? Está Dios, nuestro cerebro y después déjale de contar. Lo que eso significó para mí, y cierro la historia anterior, lo que eso significó para mí fue vamos por Amazon, que empezó a vender, y otra, los ejemplares siempre se venden en los eventos en los que tenemos o bajo pedido, que de repente nos llegan los pedidos directamente por instituciones o personas y con mucho gusto se les envía, ¿no? Pues perfecto. Sí, yo me acuerdo que en la primera entrevista que te hice mencionaste una palabra que a mí jamás se me olvidó, porque eso está muy ligado a todos los que aspiran a un poder. Y me decías, los candidatos tienen que seducir a su auditorio. Eso, yo este libro así lo veo. Es una obra que está encaminada a prácticamente este final, a la seducción. Es seducción, poder y gobernanza. Es una trifecta, ¿eh? Es una trifecta. Ajá. Tú necesitas poder seducir para entonces poder gobernar. Porque seducción, a pesar de que pues suena muy sexual, además, 50 sombras de Grey tipo de cosa, sí, no va por ahí. O sea, seducir es simplemente la habilidad de lograr que una persona haga lo que tú deseas que haga. Esa es la seducción. Si no sabes seducir, no puedes gobernar. ¿Qué significa gobernar? Gobernar finalmente es simplemente el capitán de un barco. Eso es lo que significa gobernar, ser el capitán de una nave, para ser más preciso. Sí. Hoy por hoy puedes ser el capitán de un barco, el capitán de una avionave, pero se supone una persona que tiene suficiente conocimiento no solamente de la nave que está gobernando, sino también de su tripulación, y tiene la habilidad de poder seducirlos para que hagan y sigan las directrices que son necesarias, ¿sí? Entonces, por eso es seducción, poder y gobernanza. Y el poder, curiosamente, no es de tomar, sino es de dar. El poder proviene de aquella persona que da, que puede dar. Hablaba con una candidata a la presidencia que me decía, es que, ¿cómo puedo yo decirle a la gente que están haciendo un buen trabajo sin verme débil? Pues, señora, el poder viene de dar. ¿Quién da los elogios? ¿Quién te dice, Antonio, un excelente trabajo? Pues la persona que tiene un poder sobre ti. Claro. ¿Quién te decía, Antonio, hiciste una excelente tarea? Pues tu maestro, tus papás, las personas que tienen un poder sobre ti, las personas que pueden dar. Entonces se trata, de ahí proviene el poder, y mucha gente se le olvida eso. Es un tip rápido del libro: cuando vas a empezar tu carrera política y quieres ya ser candidato dentro de 3 años, no esperes a que el partido te asigne como precandidato o como candidato oficial, como es el caso de muchos, que esperan hasta el último momento para tomarse la foto de la política, ¿no? Si no, pregúntale a nuestro amigo Jorgito, para contratar a una estratega, para empezar a prepararse con un coach. Ya en ese momento, ¿de qué te sirve? Toda guerra es ganada antes de ser peleada. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Sun Tzu hace un milenario. Entonces, cuando tú te empiezas a preparar con tiempo, me dice 2 cosas. Una, que tienes una visión, a dónde quieres llegar. Número 2, que te estás dando el tiempo para invertir en tu herramienta más importante en la política, que es tu mente, ¿no? Tu persona. 3, vas a empezar a dar, vas a empezar a participar. ¿Por qué? Porque quieres. De ir a esas comunidades y enterarte, no durante la campaña. A mí me enfurece, Antonio, en serio, ya no me van a contratar después de esta entrevista, pero me enfurecen los candidatos que después
todavía orgullosamente expresan: durante la campaña descubrí todas las necesidades del pueblo. No seas. Por favor, eso debió haber sido tu motivación para ser candidato en primer lugar. Sí. No esperar a ser candidato para enterarte de las necesidades, porque eso lo único que me dice es que tú entraste ahí por los motivos equivocados. ¿Sí? Cuando tú das el tiempo, tu tiempo, que es muy valioso, para compartir porque realmente quieres aportar a tu ciudadano, y entonces eso es tu motivación para decir: sí, sí quiero, nadie te puede ganar. Ahora, si tienes la ayuda de este libro, te prometo que todavía va a ser más difícil poder derrotarte. Pero esto, el motivo, la razón, la raíz, debe de ser aquella que sea genuina para poder gobernar para los ciudadanos, no de los ciudadanos. Pues, Víctor, la verdad que para mí ha sido un gran placer poder tener esta plática contigo. Víctor Vargas, el consultor más importante internacionalmente, líder de la neuropolítica. La verdad que espero que sigas teniendo mucho éxito, que se siga vendiendo muchísimo tu libro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, Antonio, siempre es un honor, verdaderamente te lo digo, tienes una trayectoria tan brillante, la verdad te lo reconozco, te lo aplaudo, y solamente tengo un profundo agradecimiento. Y si me lo permites, invitar a tu audiencia de que si realmente sí se interesan, mira, no solamente está en Amazon, sino también en victorvargas.com, o en mi Facebook, Víctor Vargas Neuro o Víctor Vargas Vega, ¿no? Y estamos siempre para servir, siempre tratando de aportar a hacer de este y todos los países un mejor lugar. Cierro la plática con el eslogan con el que estoy haciendo la presencia con todos mis lectores: una obra que todo político debe conocer. Gracias, Víctor. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo.